informes claros y precisos de que ese modus operandi podría ser instalado o pretender instalarlo o pretender replicarlo en algunos puntos o en cosas específicas en República Dominicana. Y la violencia, la criminalidad, la falta de civismo, de todo, de estos grupos desarmados, son capaces de cualquier cosa. Cuando el presidente lo dijo, yo no hice ningún comentario, porque como uno maneja muchas cosas de inteligencia y sabe cómo se maneja ese mundo, yo dije, pensé para mis adentros, alguna información debe tener el jefe del Estado, que es la persona más informada del país, porque tiene a su cargo todos los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado, entre otras cosas, debe tener para ser tan contundente, tan preciso y tan directo en lo que dijo. Y después vimos la famosa carta del grupo de los ex militares criticando su discurso en la ONU y advirtiendo como que no se mete en eso, que cuide su frontera, que sé yo cuánto. Y uno, si uno concatena todo esto que está pasando, se da cuenta de que esta gente tiene un control de Haití y son capaces de cualquier cosa. Desafiar como ellos están desafiando al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá, sabiendo cómo es la reacción de Estados Unidos si no lo saben, que lo aprendan. Y ojalá que el aprendizaje no sea a sangre y fuego, de que los Estados Unidos protegen a sus ciudadanos donde quiera que estén, bajo todas las circunstancias. Porque es parte de la característica de esa nación. Y entonces lo que puede pasar ahí es muy serio. Giorgi, mira, y entonces nosotros tenemos que pensar, que es lo que siempre decimos, tenemos que pensar que Haití es una parte de una misma isla. O sea, estamos en el territorio. La forma de salvaguardar nuestro territorio con situaciones de esa naturaleza tiene que ser en un momento determinado totalmente intransigente y puede desbordar las posibilidades de raciocinio en un momento determinado. Hay un video que grabó el jefe de la banda. La banda se llama 400 Maguazó, sí, que es la que según la policía esa es la principal. tiene secuestrado. Oye, esa es la principal, esa bueno, es la más grande. En el video, Wilson Joseph, vestido con traje azul, sombrero azul y una gran cruz alrededor de su cuello, juró por el trueno que si no obtiene lo que está pidiendo, le pondrá una bala en la cabeza a los norteamericanos. Señores, ese es un desafío que le va a salir, definitivamente le va a salir bien caro a esa gente. Amenazó también al primer ministro Ariel Henry y al jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles, que, bueno, ya oímos, acaba de renunciar. Mientras hablaba frente a los ataúdes que aparentemente contenían a varios miembros de su banda que habían sido asesinados recientemente. Ustedes me hacen llorar, lloro agua, pero voy a hacerlos llorar lágrimas de sangre. Ese fue el mismo individuo que apareció vestido de blanco el día del sepelio del presidente Jovenel Moïse y se paseó en los alrededores del ataúd del pésame y dijo, esto no se va a quedar así, como un tipo que lo andan buscando, como un delincuente, que es un asesino. Mira, aquí estoy yo, ¿y cuál es el problema? Oye, es un desafío abierto, pero como ahí no hay autoridad, como ahí nadie sabe quién es quién, por así decirlo, aunque algunos deben saber quién es quién, pero eso es a la buena de Dios, como dicen. Uno no sabe hasta dónde puede llegar esto, que puede llegar hasta muy lejos, y nosotros debemos estar dándole un seguimiento muy de cerca a esa situación, porque nosotros vamos a coger coletazos de lo que pueda pasar en Haití con esa situación.
Yo creo que es una bravuconada de él, pero como tú dices, esa bravuconada le va a salir muy, muy caro. Muy caro. Y ojalá, quiera Dios, que no se les ocurra como una forma de demostrar su poder, asesinar a uno de esos misioneros. Porque entonces la cosa va a ser mucho peor. Siguiendo con las informaciones que provienen internacionalmente, la agencia de noticias EFE, en un cable de prensa, dice que la Guardia Civil detuvo en Madrid a 14 miembros, entre ellos los dirigentes de la banda latina Blob, en una operación que duró 10 meses y con la que se da por descabezado este grupo de extrema violencia en España. En el momento de la detención, los detenidos tenían preparada para matar a un rival mediante un plan diseñado desde Barcelona por el Suprema, que es el jefe de la banda, que iba a ser ejecutado por los soldados del Escuadrón de la Muerte, terminología empleada por esta organización en la capital española. En los 10 meses que duró la operación, la Guardia Civil desarticuló también los principales bloques o sects de la banda El del Norte, ubicado en las provincias de Guipúzcoa, Álava y Navarra, y controlado desde Irún, el de Barcelona, Noreste y el de Madrid. 11 de los detenidos de entre 18 y 34 años de edad, qué barbaridad, están en prisión por orden judicial, a los que hay que sumar uno de los arrestados que ya estaba en la cárcel desde una semana antes por delitos que habían cometido en un fin de semana anterior. Aunque se asentó en España a mediados del 2002, controlada por dominicanos fundamentalmente, fue en el 2009 cuando la Guardia Civil asestó el primer golpe a los Blogs, también en una operación con 13 detenidos. Desde entonces ha seguido investigando a este grupo, instalando en una parte importante de la geografía española. En España hay varias bandas principalmente de jóvenes, pero varias bandas delincuenciales muy violentas. Y no es la primera vez, están los Latin, ¿cómo se llaman? Los Latin qué sé yo qué cosa. Latin King, los Latin King, que operaban y han estado operando y han sido desmantelados varias veces y se reorganizan y son muy agresivos, son también dirigidos, o hay gran parte de ellos que son dominicanos y centroamericanos, que son muy violentos, especialmente salvadoreños, y esos Latin Kings se les atribuye varios asesinatos, asaltos, golpizas, o sea, son gente muy, 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 muy violenta. Esa es una ¿cómo decirte? Una forma de operación de estos grupos jóvenes, porque España es el principal punto de entrada hacia Europa por parte de los latinoamericanos, porque razones culturales, razones del idioma, ciertas afinidades. Hay muchos dominicanos en España, no tanto como Estados Unidos, pero hay muchos dominicanos en España. Y con el tema de la Comunidad Económica Europea, con la Comunidad Europea, es muy fácil usted viajar, conectarse con toda Europa, por tren, por autobús, por muchos mecanismos, y puede evadir más fácilmente cualquier tipo de persecución si usted posee algunas fuentes económicas que le permiten viajar. Es más fácil porque es muy vasto el territorio europeo. Pero en España se han asentado estos grupos y han ido tomando cierta fuerza y cierto poder. Y eso, que la policía española es una policía muy dura, de muy buen talante de investigación, y es una policía fuerte, no es una policía blandengue, no es una policía
de por aquí, de por allí, de muchos derechos humanos y muchas cosas. No quiero decir que no los respeten, porque son represivos y son duros. Y estos grupos que son altamente violentos han tenido serios choques con la policía. Esa banda, según la información de EFE, surgió en el año 1970 en California, Estados Unidos. Sí. Y está compuesta no solamente por dominicanos, hay dominicanos, hay de otras nacionalidades, incluyendo incluso a españoles. Y sí, principalmente centroamericanos. Claro. Y magrebíes también, y de países del este de Europa. Recurren a menores de edad que, dada su posición de inferioridad en la jerarquía, son inducidos por los miembros de mayor rango a abandonar sus familias y cometer delitos como medio de financiación y para poder alcanzar un mayor estatus en la banda. También reclutan a chicas, casi siempre españolas, a las que incluso agreden sexualmente, según las fuentes de la investigación. Sí, te digo, No hay cifra oficial de los miembros de la banda Blood en España, aunque los investigadores estiman que podrían sumar casi 400 miembros, teniendo en cuenta que cada uno de los más o menos 20 bloques que la conforman reúnen una media de 20 integrantes. Digo, son estructuras criminales. Yo me pregunto, pero y en lugar de todo ese esfuerzo para delinquir, para cometer barbaridades, ¿por qué no emplean su tiempo en prepararse, educarse, para poder vivir dignamente y progresar? Es que hay mentes delincuenciales, hay gente con formación delincuencial y el camino más fácil de vivir, si se llama vivir a eso, de algunas personas, de algunos grupos, precisamente es ese, dentro del delito. Entonces, están curtidos mentalmente y desarrollan esa cultura del delito y la violencia. Y mientras más violentos son, se sienten más temidos, se sienten más empoderados de que ellos pueden hacer y deshacer y operan en ese sentido. Porque a veces tú te preguntas, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón? Esas personas que pudieran tener en Europa algunas oportunidades de trabajo, de algunas formas de vida que le puedan dar una mayor tranquilidad, un desarrollo mayor antes que delinquir, pero es que son mentes que se han forjado en esa actitud de violencia, en esa actitud del delito, y conforman esas bandas. Y muchos latinoamericanos han ido a Europa precisamente a integrar bandas de esa naturaleza. España es un sitio, en Portugal una vez habían varias bandas, entre ellas que participaban dominicanos, y también ocurrió en Italia. En Italia tuvieron un problema en los años 90, 80 o 90, que fue el enfrentamiento de otros grupos italianos que dijeron, no, aquí no, out, aquí nosotros somos nosotros. No, y trataron de formarse y se formaron algunos grupos. Y cuando comenzaron a sacar la cabeza, ellos mismos los enfrentaron y lo sacaron de su territorio. Es una situación penosa que los dominicanos estén mencionados en situaciones de esa naturaleza, con tanta gente buena, con tanta gente que va a trabajar, con tanta gente... La inmensa mayoría de los dominicanos son gente laboriosa, seria, responsable, se van del país en busca de una mejor vida, pero siempre pensando en regresar, no cortan ese lazo. Las remesas lo dicen. Lo dicen. Piensan en el país. Y piensan siempre en ahorrar para construir su casita aquí en la tierra que los vio nacer y poder regresar algún día a vivir tranquilos. No rompen ese cordón umbilical que los une con la patria, no. Pero qué pena que aparecen malos dominicanos que dañan, porque yo siempre hago mención de algo que leí, no sé dónde lo leí, pero lo grabé y lo he hecho mío. Hace más ruido un árbol cuando cae que el bosque cuando crece. Eso pasa con la delincuencia. 3, 4, 5, 8, 10
dañan la imagen de todo un pueblo trabajador, responsable, serio, que lo único que hace es ir a aportar en los lugares donde se ha tenido que ir a vivir en busca de mejor suerte, de mejor vida y de poder ayudar a los que quedan atrás aquí en la patria. Sí, pero bueno. Lo que pasó con los dominicanos en Nueva York. Los dominicanos en Nueva York eran una de las grupos de inmigrantes mejor valorados en los Estados Unidos por las otras comunidades que conformaban, inclusive por los mismos neoyorquinos. En un momento determinado, eran personas que los querían para trabajar porque eran responsables, trataban de hacer el trabajo incluso por más duro que fuera, porque sentían la necesidad de tener esas fuentes de ingreso y ser personas de bien. Y llegaron después unos jóvenes, principalmente jóvenes y algunos de mediana edad, y se involucraron en los negocios malignos de la droga, de los asaltos, de hacer lo mal hecho, de todo lo ilegal, y por algunas manzanas podridas de eso, la comunidad en un momento determinado, la comunidad dominicana, sufrió de los rigores, no la repulsa, vamos a decir, sino de ciertas ojerizas que no se habían ganado durante años y años y años viviendo en los Estados Unidos, esos dominicanos muy valerosos, cogiendo frío, levantándose de madrugada, haciendo trabajos... Paliando nieve. Y sí, haciendo trabajos duros de verdad, para levantar sus familias, para mandar esos pesitos a la República Dominicana, a la mamá, a los hermanos, a todo el mundo. Y es una pena, es una pena. Bueno, venimos al país. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice que para cubrir el hoyo fiscal existente en el país, se tendrá que decidir el camino o suscribiendo más préstamos, más endeudamiento, o con una reforma fiscal, o bajando el nivel de inversión y haciendo un presupuesto general del Estado más equilibrado. Hablando sobre el grave problema económico proyectado en el país, dijo que es necesario que se adopten soluciones. Señala que los recursos económicos que se recaudan no son suficientes para suplir las asignaciones presupuestarias. Esto genera un hoyo fiscal que se suple de dos maneras, o con la recaudación de préstamos o sencillamente tomando más dinero prestado. Bueno, mira, yo per se pienso que los préstamos, si bien es cierto que estamos en niveles ya preocupantes de la deuda, lo que yo sí creo, y lo analizamos incluso en el programa nuestro esta noche con Apolinar Veloz, destacado economista, investigador y académico, y él nos decía, yo pienso que la solución que tiene el país es no continuar endeudándose en dólares, porque hay la posibilidad en el país de generar ingresos al Estado mediante préstamos, pero con el dinero que tiene depositado sin hacer nada el Banco Central, donde, si la memoria no me falla, hay creo que 700,000 millones de pesos en el Banco Central que bien podrían ser prestados al gobierno, que al final es el que paga los intereses, para poder paliar la situación de la economía que es crítica en nuestro país. Ojalá que ustedes puedan ver esa comparecencia esta noche. A mí la verdad que me creó y despertó en mí muchas inquietudes. Pero esa, dice él, que es una solución, no seguir endeudando el país en dólares. Hay dinero aquí en las arcas del Banco Central que pueden ser prestados al gobierno a través de bonos también, y que de esta manera la deuda sea en pesos dominicanos. Bueno, yo no soy economista, pero yo pienso que
Apolinar Veloz estuvo en el Banco Central y en la época también yo creo que él estuvo en una de las épocas de Héctor, en el 96, él estaba ahí en el Banco Central. Él fue gerente del Banco Central. Pues yo creo que él fue gerente cuando Malcún, o sea, después en la segunda, bueno, sí, pues él estaba en el Banco Central. Y yo te voy a decir una cosa, hoy por hoy, de los mejores economistas, para no ser absoluto, está en el Banco Central, que son los que trazan la política financiera del país. Y si eso no se les ha ocurrido, y estoy haciendo una seña de comillas, si eso no se les ha ocurrido a ellos, o se le ha ocurrido al presidente Luis Abinader, que es economista, o del equipo económico, o se les ha ocurrido y no es factible, no sé, porque que no es eso se ha hablado muchas veces, de que el Banco Central tiene los cuartos, incluso hay quienes dicen lo siguiente: el gobierno cogió prestado 13.000, este gobierno, para decir ahora, este gobierno, entre 10 y 12 mil millones de dólares en préstamos, y los tiene en el Banco Central y no los usa. Es un decir de muchos economistas, que para qué lo tiene ahí y no los usa. Y yo voy a decir lo siguiente: yo creo que los economistas que están en el Banco Central y la idea de lo que tiene el gobierno de tener esos cuartos ahí tiene su razón, porque lo más fácil es salir y cambiarlo o ponerlo en el mercado. Y bueno, no, el gobierno tiene que tener un colchón, como dicen, ¿no? Está bien, pues te estoy diciendo, en divisas. lo más fácil es, entonces lo cambiamos, porque también es eso. Entonces, por alguna política importante o algún resguardo, para usar una palabra que no sé si cabe aquí, deben tener los economistas del gobierno y el propio presidente con ese dinero puesto ahí. Y esa es una alternativa que yo creo que deben haber pensado. Él se refiere también al dinero que hay depositado en el Banco Central, que lo depositan los ahorrantes. Sí, porque el Banco Central, pues yo no creo que sea tanto ya. Antes el Banco Central tuvo una gran cantidad de dinero porque tenía las mejores tasas en certificados a plazo fijo. Todavía tiene las mejores. Pero ya no son como antes. Ya no son las tasas de antes. Pero siguen siendo las mejores. Sí, porque es una al extremo, Rudy, que tú vas a un banco comercial y ellos entonces ellos para colocarte, esto lo dicen. Te la colocan en el Banco Central. Pero es una razón. Es lo mismo que pasa con el Banco de Reservas. Son lo que se llaman bancos rectores. Son los que trazan la ruta para que los demás del sector privado tengan una guía por donde seguir. Si ellos en un momento determinado, porque no es una competencia, es una forma de decir, hay otra salida, o ustedes se acomodan a los niveles de tasa, o hay quienes se la den a otro precio. Entonces, y además es una forma de sacar circulante. Claro. No, claro. Cada vez que tú sueltas, por ejemplo, $1 millón a la calle, para paliar la crisis tiene que sacar rápidamente dinero de circulación, porque si no la inflación se te dispara. Hay un montón de dinero en la calle, ahora se recuerdo, te dispara la inflación. La excusa para no hacer esa operación es que eso sería inflacionario. Pero él también señala que no necesariamente todo ese dinero tiene que entrar al mercado de un solo tirón, sino que se puede hacer por etapas y que ese dinero sea invertido en inversiones de capital para generar riquezas. Mira, es interesante, y Apolinar Veloz es un experto, un estudioso, un investigador, ha sido asesor y consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ha sido enviado a muchos países para trabajar por esos organismos internacionales. Sí, yo no estoy dudando de lo que él dice, perdón, pues, para que no se me malinterprete lo que están oyendo, ni estoy dudando, ni estoy rebatiendo lo que él dice. Lo primero que dije fue, yo no soy economista, pero simplemente pensé por algo lógico. O sea, la lógica me indica que también los otros deben pensar y deben saber eso, y alguna razón han tenido para no proceder. Creo que esa es la razón, que se podría convertir en algo inflacionario. Pero bueno. Entonces ahí tú juegas. La poderosa vino hoy vestida de esperanza. Verde esperanza. Ella va para la marcha verde. A ver si llegan los chelitos y. Ella la marcha verde, zafa. Y aparecen. Bueno. Y eso no existe también. Yo no sé para qué te voy a decir.
Pero existe la gente que compuso la Marcha Verde. Ah, no, porque no los hemos matado todavía. Todavía. No los hemos. No, mucha de esa gente está concentrada en sus propios proyectos, pero está bien. Bueno, dice Salud Pública que no autorizó una campaña de vacunación que está promoviendo el Cabildo de Santiago, con la que está ofreciendo 1,000 pesos a cada persona que vaya a vacunarse. Cuando yo vi esa convocatoria, cuando vi la información, la verdad que me preocupó. Porque independientemente de que queremos que la gente se vacune, independientemente de que queremos convencerlos, seducirlos, pero ofrecerle 1,000 pesos a cada persona puede provocar una situación, sobre todo, muy complicada para otros puntos de vacunación y muy complicada porque de dónde se va a sacar ese dinero, dónde usted lo va a dar, a quién se lo va a dar, y si usted tiene calculado cuánta gente se va a ir a vacunar para usted tener ese dinerito ahí. Bueno, el punto es que dice Salud Pública que no está participando, que no tiene información sobre eso, que de hecho ni siquiera autorizó un puesto de vacunación en el Cabildo de Santiago porque ya hay varios a su alrededor y que si ellos le ofrecieron que si necesitaban que se le colocara un puesto de vacunación para que los empleados del Cabildo de Santiago se vacunaran, con muchísimo gusto Salud Pública lo colocaba para los empleados, pero que ya para el ciudadano normal de cualquier localidad de Santiago, habían puntos de vacunación estratégicamente colocados. Esa no es la primera vez que pasa eso. Sí, el problema está en que ¿por qué se hace si ni siquiera se han puesto de acuerdo con las autoridades? Sí, eso yo lo entiendo, pero el hecho de que den no está entorpeciendo el sistema de vacunación, de que den, lo malo es que no hayan hecho quizás un acuerdo para hacerlo, pero yo no le veo eso nada pecaminoso por el tema de que los incentivos no surgieron en República Dominicana siquiera, y aquí se han hecho en varios sitios incentivos. En La Romana hubo incentivos, daban qué sé yo qué cosa y qué sé yo qué cosa. Había otra gente que después, ahí mismo en Santiago, estaba ofreciendo un kit de qué sé yo qué cosa a la gente que se fuera a vacunar. En Moca o en Salcedo ofrecían un bono del gobierno incluso, de solidaridad, una cosa de 500 pesos a quienes se fuera a vacunar hace varios meses. O sea, yo no veo que eso sea malo porque eso no entorpece la vacunación. Yo lo que creo es que debe sí haber un acuerdo, deben decirle a la gente de salud pública y evitar un tumulto, evitar las cosas. Pero si la quieren dar 500 pesos y lo dan de los cuartos de Abel Martínez o del ayuntamiento, él sabrá dónde sacará los cuartos y cómo rendirá cuenta de ellos. Yo no veo mucha maldad en eso. Bueno, en el Ahora, 66... mientras más claras estén las cosas, mientras más autorizadas con las autoridades que manejan el tema de vacunación esté, mucho mejor, pero eso yo no Sí, veo. pero sobre todo porque a mí lo que me causa mucha curiosidad es que tú no sabes si se van a vacunar 1,000, si se van a vacunar 2,000, 3,000, 50,000, pero en fin, en Santiago el 66.5% ya de las personas tiene la primera dosis y el 53.9% tiene ya las 2 dosis. Por eso la misma Salud Pública dice que no encontró necesario hacer ampliar más la campaña de los establecimientos que ya están dispuestos en Santiago. Bueno, es hora de ir a la pausa. Y hay que hacer pausa. Sí, señor. Son las Pues 5:33. a usted no le interesan los chelitos, ¿verdad que no? El rumbo de la tarde.